Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a dar lectura al versículo 18 nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Podemos dar un amén si lo tenemos. Lo leemos entonces. Dice así la Escritura: dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre bendito, nosotros venimos una vez más para darte las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas las bondades derramadas sobre nosotros, por aquellas situaciones también que a veces son adversas. Sobre esas cosas también tú gobiernas. Y ayúdanos, Señor, a recibirlas con gozo, con alegría, esperando en ti, Señor, tu voluntad. Hemos cantado, te hemos ofrendado, Señor, y te pedimos que tú seas en todas esas cosas glorificado. Oramos, Señor, por la meditación de esta tarde, que podamos tener gozo y vivir, Señor, con un corazón agradecido, no solamente un día o por una temporada, sino, Señor, un agradecimiento continuo. Que nuestra vida, Señor, sea una vida marcada por el agradecimiento. En el nombre de Jesús nosotros pedimos estas cosas, Señor, glorifícate en nosotros. Amén. Muchas iglesias estuvieron celebrando el Día de Acción de Gracias el jueves anterior. Algunos celebraron el viernes, otros el domingo pasado, otros miércoles, otros jueves y sucesivamente. Pero nosotros hemos tenido a bien unirnos de alguna manera a esa celebración. Pero ¿qué celebró el jueves anterior el mundo? ¿O qué se celebró el jueves anterior? Bueno, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y hay tantas versiones con respecto a lo que se celebra en ese día, en la Acción de Gracias. Y yo voy a nada más a decir lo que la historia o la versión que más se conoce. Bueno, la tradición en los Estados Unidos surgió en el año de 1621, cuando un grupo de colonos llegaron a Plymouth, en lo que ahora se conoce como el estado de Massachusetts. Compartieron una comida con unos indios de una tribu ahí, Wampanoag era el nombre de esta tribu, para celebrar la cosecha que habían obtenido del otoño. Y también para agradecerle, se reunieron para agradecerle que les hubieran enseñado técnicas de cultivo, de caza y todas estas cosas. Y el viernes mencioné algo de eso, y era los indios de alguna manera las tribus ponen la comida o la manera de supervivencia, y estos colonos que vienen han ido primero a una región de Europa, luego han regresado a Inglaterra, pero por la falta, la persecución y algunos otros factores, ellos buscan para acá, para este lado del mundo, llegan a lo que ahora conocemos como Massachusetts. Se encuentran con estos hombres. Algunos dicen que hubieron ahí algunos abusos, algunas batallas, hubieron muertes, pero lo que más se conoce, y tal vez para apaciguar lo que es la celebración o darle un buen sentido, es de que ellos ponen los alimentos, la caza, la pesca y todo esto, y aquellos que habían venido allá, ellos ponen aquellas cosas que los indios no conocían, las vajillas, los platos y todas aquellas cosas. Entonces se celebra eso.
Sin embargo, no fue hasta en el año de 1863, en medio de la guerra civil, cuando el presidente de entonces, Abraham Lincoln, proclamó el Día de Acción de Gracias como un día festivo a nivel nacional, el cual se celebraría el último jueves de cada noviembre. Eso es lo que tenemos ahora, se le conoce como el Día de Acción de Gracias. Y fue en ese momento, y fue el momento de compartir y dar gracias a Dios por todas las cosas que habían recibido, por los alimentos que Dios les había provisto. Eso como para poner una base. Pero en el día de hoy, el pueblo americano, el día jueves o en la actualidad, en nuestro contexto, el Día de Acción de Gracias, el pueblo americano se reúne mayormente en familia. Matan un pavo y comen todos reunidos como familia. Y aunque eso sucede en la mayoría de los hogares, no creo y no se cree que el darle gracias a Dios sea el verdadero propósito o el propósito principal de reunirse un día como este. Sin embargo, nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecido con Dios. Porque vivir en un constante agradecimiento hacia nuestro Dios es una virtud que caracteriza a los hijos de Dios. Nosotros no nos reunimos un día en específico y por eso el tema para esta tarde es viviendo en constante agradecimiento, porque nosotros reconocemos que día a día nosotros tenemos que estar agradecidos. Pero ¿saben por qué deberíamos, la iglesia cristiana o aquellos que nos identificamos como hijos de Dios, deberíamos de ser agradecidos? Porque la gratitud es una de las marcas del creyente o del nacido de nuevo, y todo lo contrario, como contraste, la ingratitud es una de las marcas del mundo incrédulo, la ingratitud. Romanos 1:21, nosotros nos recordamos bien de este texto en donde la Escritura, el apóstol Pablo empieza a hablar de todas aquellas cosas que se dan de aquel incrédulo, de aquel que no reconoce como a Dios. Mire lo que dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido, y esto se da en un contexto de una humanidad caída, empezando desde el versículo 16, porque no me avergüenzo, del 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, que no tienen excusa. Pero el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias. Ahí está. No le dieron gracias, sino que ¿qué pasó? Que sus necios se envanecieron en sus razonamientos. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo, todo, hermanos, yo soy el que lo hago. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros podemos escuchar del mundo incrédulo. Pero nosotros, como creyentes, nosotros entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. ¿Quién nos da las fuerzas para poder hacer cosas, para traer el sustento al hogar? Dios. Entonces, una de las características de un incrédulo es que no le da gracias a Dios. ¿Y por qué no le da gracias? La persona que no conoce a Dios no puede darle gracias porque no reconoce que fue Dios quien se lo ha dado. Muchos logros presentan, muchos ganan trofeos, muchos obtienen títulos y levantan las manos y señalan hacia arriba
como dándole gracias a Dios, pero luego de ese agradecimiento superficial se va opacando con un estilo de vida que contradice y que opaca la bondad de Dios. Entonces, ¿qué hace la gente como un día en esta celebración? Una de las festividades más grandes de los Estados Unidos, y aunque se ha perdido el propósito principal de la celebración, cientos de años atrás se reunían para darle gracias a Dios, especialmente por el año, por los alimentos, por la cosecha, por la ropa, por la convivencia, por la comunidad, por el lugar donde habitaban. Ahora, lamentablemente, eso ha cambiado muchísimo. Y aunque muchos se reúnen con sus familiares, el asunto de darle gracias a Dios ha pasado a un segundo plano. Y yo creo que nosotros somos testigos de eso. Ahora, si ustedes se unieron a la celebración y en el momento preciso antes de empezar a compartir los alimentos, ustedes se reunieron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a orar, porque por eso no estamos reunidos. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos. Bueno, se hace de una manera adecuada, de una manera correcta, pero una vez más, el agradecimiento de un hijo de Dios debe de ser constante, constante. La idea en estos días es comer un pavo en familia, reunirse con amigos, ver un programa de televisión, ver un partido de fútbol, especialmente ahora, comer como si la comida se fuera a acabar. De esa manera es que muchos celebran este día o han celebrado el Día de Acción de Gracias. La mayoría de los que celebran un día como este, Dios no es el tema central de la celebración. El agradecimiento, el Thanksgiving, la acción de gracias no es el sentido de la reunión. Y el texto que hemos leído en 1 de Tesalonicenses 5:18, en donde dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese debería de ser el sentir para cada uno de nosotros. Si somos cristianos, debemos de dar gracias a Dios en todo. Y esto significa en todas las circunstancias. Es fácil para nosotros dar gracias a Dios cuando estamos alegres. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien. Es fácil darle gracias a Dios cuando tenemos salud. Pero no es fácil darle gracias a Dios cuando vemos a nuestros hijos postrados en cama, quejándose, durmiendo y pujando toda la noche por el malestar de la salud que tienen. Y dicho sea de paso, hermanos, se preocupa uno, se atribula uno. Pero a pesar de todas esas cosas, tenemos y debemos de decir gracias a Dios por todo. Y lo interesante en este texto es que dice dar gracias a Dios en todo, dar gracias a Dios en la tristeza, cuando no hay razones por las cuales sonreír, porque cuando no hay razones por las cuales andar contento, cuando me siento bien, cuando mi cuerpo duele, cuando algún familiar mío está enfermo. Damos gracias a Dios nosotros cuando nuestro negocio o nuestro trabajo va bien, o cuando va mal también damos gracias. Damos gracias por cuando no tenemos el salario que quisiéramos. En medio del dolor tenemos que reconocer que nuestro Dios es soberano y que quiere lo mejor para sus hijos y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tenemos que dar gracias. Algo que nos está enseñando Dios a través del dolor, que al final de todas estas cosas,
Dios nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, nos va a ayudar a depender más de Él, nos va a llevar a tener una mejor vida de oración, nos va a llevar a vivir una vida en humillación, reconociéndole a Él en todo, a pesar del sufrimiento. Y es por eso que el cristiano puede dar gracias a Dios en todo, aunque aún en medio del sufrimiento. En la Biblia hay una historia muy triste de un hombre que lo perdió todo y aún así glorificaba a Dios. El nombre de este hombre es Job. Ustedes ya lo saben de memoria. Ustedes han leído Job muchas veces, pero lo vamos a recordar para que veamos la actitud que este hombre tenía. Job 1:3 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como nosotros. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Sí, 7 hijos y 3 hijas, gracias. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Job era próspero. Job era próspero. Pero mire lo que sucede en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Eso no está fácil. Eso no está fácil. Mis hermanos, nosotros leemos esta historia y es difícil de digerir. Un día ustedes, o yo, nosotros, cualquiera de nosotros, ayer tiene todo y ha estado riéndose y ha estado conviviendo y está compartiendo y está viendo todo lo que tiene, y usted puede pararse ahí y ver el horizonte y ver todo lo que tiene, y el día siguiente no tiene nada. Qué difícil debió haber sido para Job todo esto. Perdió sus riquezas, perdió su ganado, al final perdió a todos sus hijos. No perdió 1, no perdió 2, perdió 10 en un solo día. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Entonces se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué dijo? Sea Jehová dio, Jehová quitó, yo no vine con nada de esto, sea por los siglos de los siglos Jehová bendito. Y ahí qué mal, qué tragedia, qué dolor, qué sufrimiento. Pero por si eso no fuera suficiente,
el asunto empeora. Y mire lo que encontramos en el capítulo 2, versículos del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, o sea, un pedazo de piedra o de teja o algo parecido, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: Job, ¿todavía crees en ese tu Dios? ¿Todavía tienes integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que dijo la que dormía a su lado, y por eso es que han leído aquello que dice: guárdate del que duerme a tu lado o de la que duerme a tu lado. ¿Aún tienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y es como que se pone a hablar con ella y le dice: ¿qué? O sea, de que todos los animales y los hijos y las posesiones que teníamos, esas sí las recibías con toda gratitud y con alegría y con todas estas cosas. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dice Job. En todo esto no pecó con sus labios, perdió riquezas, perdió ganado, perdió sus hijos, y ahora perdió lo único que tenía, lo que le había quedado, la salud. ¿Y cuántos de nosotros decimos, podemos estar en la miseria, hermanos? Y no es cierto que nosotros podemos estar mal, pero si nosotros tenemos salud, hay esperanza, no damos por vencido todo. Así que, mis hermanos, ¿cómo es posible que ante un escenario tan trágico como este, todavía este hombre tenga la confianza, tenga la fe, la convicción en Dios que tiene todavía? ¿Cómo puede alabar a Dios y dar gracias a pesar de todo lo que le pasó? La respuesta está en el 19, 25 y 26. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa era la esperanza que él tenía. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará o se levantará sobre el polvo. Job sabía que un día su Redentor vendría. Y cuando él venga, dice Job, me levantará del polvo. Su confianza estaba en el Mesías prometido. Y saben una cosa, Job nunca vio a ese Mesías prometido. Y nosotros podemos ver al Mesías prometido que vino hace más de 2000 años. Por esa misma razón podemos dar gracias a Dios aún en medio de problemas, aún en medio del dolor. Sabemos que nuestro Redentor vive. En medio de las dificultades, demos gracias a Dios, dice el verso. Dios quiere un pueblo agradecido, Dios quiere una iglesia agradecida, Dios quiere gente que le dé gracias a Dios todos los días, porque Él se merece agradecimiento. Y la pregunta sería, ¿por qué ser agradecidos? ¿Por qué ser agradecidos en medio de un mundo ingrato? Bueno, según el texto que hemos leído de Primera de Tesalonicenses 5:18, la orden que da el apóstol es simple y es directa. Es una orden. Dad gracias a Dios en todo. No importa las luchas, no importa las pruebas, Dios nos manda a encontrar razones para vivir agradecidos, y aquí algunas razones bíblicas que nos ayudan a comprender estas verdades. Hechos 5:41.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pedro y Bernabé habían sido agarrados, apedreados, golpeados. Y la actitud de ellas fue de gozo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y en este mismo concilio les habían dicho que les habían prohibido predicar del nombre. ¿Y ellos qué dijeron? Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los sacan de la cárcel, un ángel aparece, abre en otro episodio, abre las puertas de la cárcel y ellos al siguiente día siguen predicando. Otro texto que nos ayuda, Santiago 1, del 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está otro texto, primera de Pedro 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué pasaba? La iglesia a la que Pedro le está escribiendo, eran perseguidos, pero él les dice: es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, nuestra fe, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la que ha sido probada con fuego, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está, porque una de las razones entonces por las cuales nosotros debemos de dar gracias a Dios. ¿Y por qué debemos de dar gracias a Dios por todo entonces? Porque Dios lo ordena. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios lo ordena. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí está, porque Dios lo ordena. El agradecimiento entonces debe surgir como respuesta natural de los creyentes por lo que Cristo ha hecho en favor nuestro. Dios nos manda a dar gracias a la vez que nos da mandatos. Por lo tanto, toda forma de ingratitud, como lo leímos en Romanos 1:21, es pecaminosa. Toda forma de ingratitud pasa a ser pecaminosa. Mire lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ¿qué? Y sed agradecidos. Segunda razón, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo? Porque la gratitud reconoce la soberanía de Dios. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. Con un corazón agradecido, usted y yo podemos decir en medio de cualquier situación, alabado sea el Señor. En medio de cualquier situación. ¿Está contento? Podemos decir, alabado sea el Señor. En medio de la dificultad, alabado sea el Señor. En medio de la tristeza, alabado sea el Señor. Reconocemos su soberanía. Y ese tipo de actitud ve más allá de las circunstancias. Ve al plan de Dios. Romanos 8:28. ¿Se recuerdan qué dice este texto? Un texto también que mucho lo conocemos. Una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a los que por su propósito son llamados.
Entonces, una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal y pudiéramos decir, como dijo José en el capítulo 50, versículo 20 de Génesis. ¿Se recuerdan qué pasó con José? Sus hermanos le tienen envidia, le venden, según ellos ya está muerto y va a parar allá, ¿a dónde? A Egipto, a la casa de Faraón. Y en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, él no lo vemos quejándose, lo vemos que él ha sido fiel delante de su Dios. Han habido tentaciones en su vida, incluso la misma esposa de Faraón le tienta y él, sin embargo, corre. Y dice Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, todo lo que ustedes hicieron en contra mía y planearon en contra mía y me tiraron allá a aquella cisterna creyendo que yo estaba muerto, todas esas cosas, Dios las encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hizo José? José estuvo ahí con, el segundo al mando después de Faraón. La tierra está sufriendo una gran hambruna. Vienen sus hermanos sin saber quién es el encargado y se enfrenta con ellos y no ni siquiera se descubre con ellos quién es. Les alimenta a su padre, manda todavía comida para allá. Entonces todo eso Dios lo encaminó para bien. Ustedes conocen esa historia. Otra razón por la cual nosotros podemos y debemos vivir en agradecimiento, porque Dios juzga la ingratitud. Dios juzga la ingratitud. Ya nosotros leímos el capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Está hablando en el contexto en medio de que Dios está juzgando a esta gente. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue endurecido, fue cauterizado y no pudieron reconocer ni siquiera una obra que Dios había hecho en ellos, a pesar de que ellos podían ver la creación, a pesar de que todas las cosas hechas, su eterno poder y su deidad se hacían claramente visibles a través de todas las cosas creadas, pero no tomaron en cuenta a Dios. Así que el hombre en su orgullo no puede honrar ni glorificar a Dios como creador y por eso no puede agradecer a Dios por su piadosa provisión. El hombre en su condición natural se rehúsa a agradecer a Dios, quien es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene. Hay una voluntad deseada, una voluntad decretada. Hay una gracia común y hay una gracia especial, y aún en la gracia común Dios se manifiesta al hombre natural y el hombre natural no le reconoce. De hecho, Dios en la gracia común permite que el hombre tenga vida, tenga aire, tenga lluvia, tenga el brillo del sol y otras abundantes bendiciones. Le da a los justos y a los injustos por igual. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta? Y aún en medio de todo eso, el hombre no le reconoce. Entonces la tercera razón decíamos, por la cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios siempre, porque Dios juzga la ingratitud. Dios juzga la ingratitud. ¿Por qué? Romanos 1:18, ya nosotros lo vimos.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda ingratitud. El hombre no puede honrar ni glorificar a Dios en su estado natural. Para ir terminando, se cuenta, y yo creo que ya nosotros hemos escuchado el nombre de este hombre, Matthew Henry. Se cuenta que una vez a Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista inglés del siglo XVI, que vivió entre el año 1662 y 1714, camino a casa lo asaltaron. Y después que lo asaltaron, algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sintió, qué sentía haber sido asaltado, a lo cual los hombres que le preguntaron querían o esperaban escuchar alguna queja de parte de él contra Dios. Sin embargo, grande fue la sorpresa para estos amigos de Matthew cuando él les contestó: bueno, me asaltaron, pero me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido a Dios porque aunque se llevaron lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido a Dios porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. 4 cosas por las cuales este hombre agradeció a Dios. Mis hermanos, pudiéramos nosotros estar en una buena posición y la invitación es a agradecer a Dios por esa buena posición. Hermanos, pudiéramos estar en una posición no tan favorable y aún en esa posición no favorable, nuestro deber, nuestro llamado es a vivir en constante agradecimiento a Dios. En medio de cualquier situación por lo que estemos pasando, que podamos ser agradecidos y dar gracias a nuestro Dios. Es tiempo de darle gracias a Dios por la salvación. Es tiempo también de darle gracias a Dios por la iglesia local en la cual nosotros nos reunimos, por la familia que tenemos. Es tiempo de recordar que todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Y en resumen, Dios quiere que seamos agradecidos en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón regenerado. La gratitud es la máxima expresión de un corazón regenerado. Y la ingratitud, que es todo lo opuesto, puede infectar y puede destruir una iglesia, podría destruir un matrimonio, puede destruir una familia, puede destruir un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como iglesia, como hijos de Dios, cultivemos un corazón agradecido. Demos gracias a Dios por todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a poder cultivar estas cosas. Tiempos, vacas gordas, gracias a Dios. Vacas flacas, gracias a Dios. Hambre, gracias a Dios. Abundancia, gracias a Dios. Pero sobre todas las cosas, cuando nosotros entendemos que el propósito por el cual Dios envió a su Hijo
No fue para que nosotros tengamos cosas terrenales o cosas, no. El propósito principal por lo cual Dios mandó a su Hijo es para salvarnos de la ira venidera. Porque pudiéramos tener abundancia e ir camino al infierno, pero podríamos tener necesidad. Confiando en Dios, podemos y tenemos que tener la esperanza de la vida eterna. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre bendito, te damos las gracias. Porque, Señor, en un mundo que niega toda tu bondad y que niega toda tu soberanía, Señor, tú nos ayudas a nosotros a entender que todo proviene de ti, de que tú orquestas, Señor, el universo y lo orquestas según tu soberana voluntad. Permite, Señor, que la actitud de cada uno de nosotros y aquellos que escuchan pueda ser la misma actitud que Job tuvo. Perdió todo, hijos, cosas. Su salud también se vio afectada. Pero en medio de todas esas cosas, y aún, Señor, su esposa quiso llevarlo a renegar en contra tuya. Sus palabras fueron que tú le diste y que tú le quitaste. Y que en medio de todo eso, su actitud fue glorificar tu nombre. Que, Señor, nosotros podamos entender esto, Señor. Corazones agradecidos, corazones llenos de gratitud por lo que tú eres en nuestras vidas, lo que tú hiciste por nosotros y lo que haces, Señor, por nosotros a pesar de nosotros. Te rogamos, Señor, por aquellos que todavía, Señor, luchamos con esa actitud de agradecimiento, que nos ayudes. Que aparte de nosotros toda ingratitud, porque tú has de juzgarla. Y como vimos, Señor, hay razones por las cuales estar agradecidos, porque tú lo mandas, porque tú has de juzgarnos. Gracias, Señor, por todo. Te rogamos, Señor, que la semana que vamos a empezar, Señor, que sea una semana, Señor, en la que podamos meditar en estas cosas, no solamente vivir agradecidos, sino siempre, en todo momento, buscar tu rostro, Señor, a través de la oración, a través de la comunión contigo, a través de la lectura de tu palabra. Sana a aquellos que, Señor, están enfermos entre nosotros. Danos la pronta recuperación, Señor, a aquellos también que han estado también convalecientes. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que están acá reunidos. Bendice el tiempo que vamos a tener ahora de coinonía, de comunión, Señor, que podamos tener un buen tiempo. Te damos las gracias, Señor, por los alimentos que provees. Te damos las gracias, Señor, por el deseo que provees, que das a cada uno de nosotros del poder ser parte de esta comunidad, de esta comunión, Señor. Que sea exaltado tu nombre en esta reunión, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.